días. Hola, buenos días. ¿Te gustaría ser parte de una entrevista? Sí, claro. Excelente, bueno, vamos a empezar con tu nombre. Mi nombre es Beatriz Andrea Guerrero. Ok, ¿y de qué licenciatura eres? Soy de la licenciatura en actuaría Ok, ¿y qué edad tienes? y tengo 22 años. Muy bien, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en tu empleo actual? Llevo 6 meses en mi empleo actual. Ok, es bastante poco. ¿Cómo ha Ujú. estado hasta el momento el empleo? Pues muy bien, la verdad me siento muy a gusto de donde estoy. ¿Sí? Ujú. ¿Sí te estás desarrollando en un área relacionada con tu carrera? Sí, bastante. ¿Quieres que te diga el por qué? Sí, claro, vamos, A cuéntame. ver. Bueno, pues como tú sabrás, en actuaría medimos tanto riesgos como proyecciones. En mi caso estoy en área de riesgo, riesgo de crédito, estoy en un banco. Y pues ahí realmente aplico muchas cosas que he aprendido, tanto teóricas como prácticas. Y eso me ha ayudado mucho a reforzar mis conocimientos que adquirí en la escuela. Cuéntame, ¿qué puesto ocupas en el momento? Por el momento soy becaria, pero realmente estoy haciendo cosas como analista junior. Ok, ¿y eso qué responsabilidades conlleva? Pues la verdad, no sé si sea así en todos los puestos, pero en mi caso tengo varias responsabilidades muy fuertes. Una de ellas es la realización de un comité que se hace mensualmente y en ese comité se entrega Banjico y se explica absolutamente cada uno de los puntos que afectaron o no afectaron a la cartera del banco y por qué o cómo se puede solucionar eso. Ujú. Ok, ¿dirías que este ejercicio laboral refuerza tus conocimientos, respalda nuevos conocimientos o no se ve relacionado con tu conocimiento hasta el momento de la carrera de actuaría? Pues como te mencioné anteriormente, yo creo que los refuerza bastante y más aún me añaden nuevos conocimientos. Realmente creo que es un muy buen trabajo para mí en estos momentos porque estoy aprendiendo bastante y estoy, como te repito, reforzando todo lo que ya sé. Y eso es muy bueno porque estoy viendo el lado como, ¿cómo se dice? El lado como laboral para Ok. aplicar mis conocimientos. Ujú. Coméntame, ¿en algún momento has sido autoempleada o has tenido tu propia empresa? No, Ok. ¿Crees que podrías señalar lo que encuentras como ventaja hasta el momento en tu experiencia laboral de ser empleada, tener esa seguridad financiera y no ser autoempleada o ujú. una empresaria? Pues las ventajas que yo le veo a mi empleo y a ser pues una empleada es que pues tengo una seguridad económica. La primera, ¿a qué me refiero con esto? Si yo fuera, yo al menos lo pienso así, si yo fuera un autoempleado o tuviera mi propia empresa, si fuera una autoempleada, pues habría meses en las que no podría obtener lo que obtuve en otros meses. Y si yo fuera fuera una empresaria ya mayor, tendría obligaciones con otras personas para darle su salario. Y es algo que yo por el momento no me siento capaz de responsabilizarme de otras personas. Ok. ¿Y cuáles crees que serían algunas de las desventajas de tu empleo actual? Pues una desventaja yo creo que sí es no poder manejarme a mis tiempos, que suena muy chistoso, pero así es, porque pues tengo que cumplir un horario, tengo que cumplir las cosas que me solicitan y yo por ejemplo no soy muy libre en el sentido de que no puedo hacer las cosas que yo quiero ni como yo quisiera. En algunas cosas sí pero tiene que pasar primero por un filtro, por mi jefa y así, entonces no es tan directo como de que yo quiero hacer algo y lo hago, ¿no? Entonces es una desventaja que sí le veo. Ok, aparte de el no poder sentar tus ritmos, ¿crees que hay algún tipo de desventaja con respecto a tener que obedecer morales ajenas, éticas ajenas, tener que estar constantemente obedeciendo un código ajeno o lo consideras una ventaja de tu empleo? Pues la verdad yo creo que depende de cada persona eso. En mi caso a mí me gusta mucho seguir
normas previamente establecidas como estar en una empresa. Si yo tuviera que seguir normas propias, se me haría muy difícil. No sé si es por mi poca experiencia o por otros ámbitos, pero siento que a mí se me haría más complicado hacer eso y por el momento yo estoy muy a gusto así. Y en el aspecto de metas, Uh-huh. objetivos y una visión a futuro, ¿crees que tú individualmente tendrías un mayor panorama y una mejor proyección del futuro de lo que tienes en este momento en la empresa como un autoempleado o ya sea como un empresario? ¿O crees que por el momento es una ventaja para ti? Pues yo siempre he pensado en mí como trabajando en una compañía que no es mía, o sea, siempre me ha gustado, me he visto de esa forma. Jamás he pensado o me ha pasado por la mente alguna opción de tener yo mi propia empresa o emprender algo, porque no es algo que a mí me llame la atención. Yo creo que es cuestión de actitud de cada persona y pues de pensamientos también o de gustos. Y yo la verdad me siento muy tranquila ahorita porque a mí siempre me ha gustado, siempre he querido, no sé, a lo mejor lo más, o sea, llegar a un puesto de dirección, pero de una empresa que no es mía, o sea, una empresa que ya esté establecida, que ya tenga todas sus cosas. Así me siento, creo que es más cuestión de seguridad, siento que estaría más segura y me sentiría más cómoda. Uh-huh. Ok. Y resumiendo todo esto que hemos comentado hasta el momento, ¿cuál crees que es la parte que más aprecias, que más disfrutas de tu empleo? Pues hasta ahora es mi compañerismo, todas las personas que laboran conmigo y están en donde yo trabajo. La verdad es que es una satisfacción muy grande trabajar con personas así porque son compañeros muy leales y muy, digamos, no son personas que me traten mal ni a los demás. Entonces, yo he escuchado que varias empresas, tus compañeros de trabajo son un poquito más cerrados y así. Y aquí no, la verdad es que son muy abiertos, también mis jefes son muy abiertos, toman mucho en cuenta tu opinión y eso está padre y eso me gusta. Excelente. Uh-huh. Coméntame, ya hablamos de las cosas que te gustan, algunas desventajas y ventajas. Tomando en cuenta todo esto, ¿crees que cambiarías de tener la posibilidad algo en tu trabajo, en tu empleo, ya sea que no estés de acuerdo con algún código ético, con alguna misión, con algún objetivo a corto, mediano o largo plazo? ¿Tu área de trabajo consideras que tal vez sea mejorable? Pues mira, las cosas que sí cambiaría, aunque me guste mucho de donde trabajo, son dos cosas. La primera es que me gustaría que tuvieran un mejor control de sus trabajadores. Con esto me refiero a que, pues no sé, tal vez no nos dejaran tan ahí que hacer lo que queramos, sino tuvieran un poquito más de autoridad y y se viera bien la jerarquización pues de poder que hay ahí. ¿Por qué? Porque siento que eso también como persona a ti te hace pues enfocarte más y hacer mejor tu trabajo. Y bueno, la segunda cosa que cambiaría es que los valores que tiene la empresa donde yo estoy son muy buenos, pero siento que a la hora de hacer una entrevista de trabajo, o seleccionar al personal que va a estar ahí, no los aplican o no recuerdan sus valores. Por eso, aunque hay en mi equipo afortunadamente personas muy buenas, hay en otros equipos donde la verdad es que no tienen nada que ver con los valores de la empresa y me gustaría que hicieran más hincapié en eso. Y ya. En general, estás proponiendo más rigidez dentro de la empresa. Uh-huh. ¿Consideras que eso es a lo que debería aspirar la empresa? ¿Es lo que le falta entonces? Uh-huh. Tal vez un poquito más de profesionalismo, no tanto así tan social, por una empresa tan social así de, ay, que todos se lleven como si fueran amigos. Más bien me gustaría que fuera una empresa un poquito más seria. Uh-huh. Como tú lo dices. Excelente. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo Sí, y gracias a ti. tus respuestas. Muchas gracias. Sí, Espero que adiós. tengas muy buena tarde. Yeah. Adiós. Guerrero Montiel, soy ingeniero electricista, egresado de la CIMA, 5 años. Ok.
¿Cuáles son los servicios que ofreces como profesional independiente? Todos los servicios relacionados con tecnología de la información, suministro de equipos de cómputo, consumibles y asesorías. ¿Qué actividades llevas a cabo ahí? Pues procesos de ventas y conseguir clientes. Ok, ¿qué relación hay entre los estudios que llevaste a cabo en tu licenciatura y los de tu empresa? Pero, pues, la verdad ninguna, pero me fui desarrollando poco a poco en esta área. Ok, ahora dime cuáles son las tres principales ventajas de ser un profesional independiente. Pues que es autoempleado, como bien dices, la entrevista, y tú generas tus propios recursos y tus propios ingresos. Ok, y tres desventajas, o las que sean. Que tus, que tus ingresos pueden ser variables, te puede ir bien, te puede ir mal, ahora sí que depende del mercado. Ok, ¿y qué te gustaría cambiar de ser un profesional independiente? ¿Qué así algo que puedas cambiar? Que yo pueda cambiar como para mí, para mi persona, pues, ¿qué será? Eh, Programarme, a lo mejor tomar cursos o capacitaciones para ser un mejor eh, autoempleado. Ok, gracias. Bye, nada. Estás acomodado y estamos listos para empezar. Ok, De hecho, ya empezamos. muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con una pequeña entrevista que quiero hacerle a usted como representante de la actividad empresarial en México. Con mucho gusto. Ok, empecemos con su nombre. Yo me llamo Jesús Escartín Nava. Excelente. ¿Cuál es su licenciatura? Economía. ¿Cuál es su edad? 60 años. Excelente. Y dígame, ¿cuánto tiempo tienes de existir esta empresa a la cual representa? 17 años. ¿Cuál es esta empresa? Seguros Argos. ¿Y cuál es el giro? Coméntenos, ¿en qué se enfoca? Y cuál Somos es... una compañía de seguros de vida especializada en seguros de vida para los trabajadores. Ok, ¿esta empresa representa a cuántos trabajadores? Bueno, tenemos cerca de 2 millones de trabajadores asegurados y la empresa la componen 220 trabajadores en nómina y alrededor de 800 agentes de ventas. Ok, llegamos a los 1000 dependientes económicos. Directamente de la empresa, así es. Indirectamente beneficiamos a más gente porque pagamos alrededor de 150,000 siniestros al año de diferentes tipos, la mayoría de seguro de vida, algunos de invalidez, algunos de pérdidas orgánicas, diferentes coberturas que tenemos, pero alrededor de esa cantidad al año. ¿Y cómo podría decir que se relaciona su estudio universitario en la licenciatura y el papel que desempeña en esta empresa? Pues tiene mucha relación. Yo estudié economía y en economía tenemos que analizar una serie de variables externas, macroeconómicas, microeconómicas, y factores internos como costos marginales, costos de producción, puntos de equilibrio. Y este tipo de conocimiento es fundamental para hacer una empresa y crecer la empresa. ¿Considera que el conocimiento que obtuvo dentro de su licenciatura fue más representativo o más necesario para su desempeño laboral que el que ha obtenido a través de los años en la misma actividad laboral? No, de ninguna manera. Yo creo que los aprendizajes son eso, tal cual. Aprendizajes pueden ser en la escuela y pueden ser en la vida. Yo salí de la universidad ya hace 40 años o 35 años, vamos a poner como mínimo. Y lógicamente, en esos 35 años de ejercer actividades empresariales, los últimos 17 con mi propia empresa, he aprendido mucho más, aunque he aplicado los conocimientos que adquirí en mi estudio. Ok. Y ahora, yéndonos a esta trayectoria laboral, profesional, ¿considera usted que tendría ventajas y desventajas ser propietario de su propia empresa comparado con ser autoempleado, por ejemplo, o inclusive ser un empleado únicamente de una empresa? ¿Cuáles serían las principales ventajas y las desventajas de este cambio de actividad dentro de una empresa?
laboral? Bueno, tener una empresa es una responsabilidad muy grande. Tiene muchas ventajas, no solo algunas, muchas ventajas. La primera y más importante es que uno es el auténtico arquitecto de su propio destino, que conlleva la responsabilidad de que las decisiones impactan a un grupo importante de personas. Yo soy accionista de mi compañía, no soy el único accionista. También tengo responsabilidades para con los demás accionistas. Y también tiene sus ventajas el ser parte de los accionistas, porque soy quien toma primordialmente las decisiones estratégicas de la empresa. También puedo marcar la filosofía de la compañía, y esa es una gran ventaja. No estoy sujeto a que alguien más defina hacia dónde va la empresa o cuál es el objetivo filosófico de la empresa. Nuestra empresa se basa en principios, los principios los definí yo. Y dentro de esos principios está el hacer filosófico de la empresa, el qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Esas definiciones para los colaboradores están dadas. Para quienes hacemos las empresas son estrictamente nuestra responsabilidad. Y estas responsabilidades que usted adoptó y que genera valores, ética dentro de la empresa, ¿hacia qué cambio enfoca la empresa dentro de la sociedad mexicana? ¿Qué objetivo tiene dentro de la sociedad, dentro de las capacidades de la empresa, de los valores que se han propuesto para la empresa, de la misión y la visión inclusive de la empresa que se tiene? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad lo que nosotros buscamos fue hacer una compañía de seguros totalmente diferente a las compañías de seguros que existen. En México hay compañías de seguros que tienen más de 100 años de existir. Y habemos aproximadamente a estas alturas más de 50 compañías de seguros de vida en México. Lo que nosotros buscamos es hacer una compañía diferente, atender un mercado subatendido, que es el de los trabajadores. El trabajador, por definición, tiene pocos recursos económicos y tiene muchos prejuicios. Entre los prejuicios está que contratar un seguro de vida es muy caro y en ese sentido tenemos que cambiar las cosas, tenemos que hacerles accesible y de su conocimiento los seguros a los trabajadores. Ese es un cambio importantísimo. Eso es algo que incide directamente en la economía. Una familia con seguro es totalmente una familia autosuficiente en caso de que falte el soporte económico. Una familia sin seguro se va a la miseria, hablando del mercado al que nosotros atendemos, que son trabajadores. Entonces sí, somos una compañía que está hecha específicamente para atender necesidades no atendidas que son vitales para la economía del país y de la economía de las familias, obviamente. Y en esta confrontación con los paradigmas que existen, los prejuicios que se tienen con los seguros, ¿usted considera que ha hecho un antes y un después, una brecha a esta empresa de lo que se ha conseguido en el ambiente de los trabajadores, sobre todo los que me comenta que están en alto riesgo y que usted se enfoca en asegurar? ¿Cree que ha hecho un cambio esta empresa en ese sector social? Sin lugar a dudas. En México, según las estadísticas oficiales, hay alrededor de 11 millones de pólizas de seguro de vida individual, que no quiere decir que haya 11 millones de personas aseguradas. Sabemos muchos asegurados que tenemos 2 o más pólizas. Pero aún suponiendo que fueran 11 millones de personas aseguradas en México, somos más de 130 millones de personas. En edad económicamente activa vemos alrededor de 60 millones de personas. Entonces, 11 millones es un número verdaderamente reducido. Que nosotros tengamos cerca de 2 millones de asegurados hace una diferencia en la economía del país, e insisto, de esas familias. Excelente. Pues muchas gracias por su tiempo. Le agradezco mucho que nos haya compartido tanto de la filosofía de una empresa, las diferencias que tiene ser cabeza de una empresa solamente con formar parte de ella, y pues el cambio que se puede generar a través de enfocar una empresa a un sector o a una necesidad social. Muchas gracias. Al contrario, gracias.